Cuente pues Pri, bienvenido a este espacio donde hablamos bueno sobre emprendimiento, retos y anécdotas que solo se entienden cuando uno le mete corazón a lo que hace. Buena charla con nuestras propias historias y también con invitados que la están rompiendo. Eso sí, mientras nos comemos un buen perrito. Bienvenidos. Bueno, estamos en nuestro segundo episodio de los Pri Podcast. Digo, niño. Pues nada, ya hicimos nuestro primer episodio, todo salió muy bien. Buena acogida. Buena acogida. Ahora vamos a continuar con los episodios. Hoy tenemos un tema bastante interesante que muchas de las personas que han emprendido pues quizás han vivido esta experiencia con toda seguridad. Y es los errores que casi han costado el negocio o que... Sí, o experiencias que nos han pasado malos ratos, que yo creo que hay una frase muy icónica que dice, el que si uno no se ha equivocado es porque no ha emprendido. Y yo creo que eso, pues obviamente eso hace parte de la vida. Entonces, nada, la idea es en este episodio contar algunas de las anécdotas. Tanto usted como yo hemos tenido diferentes experiencias en diferentes negocios que han salido bien o mal. Entonces, pues bueno, la idea es empezar a contar esas experiencias. Por su lado, ¿qué piensa usted que puede ser uno de esos errores o de pronto traspiés que le ha generado un emprendimiento o un negocio que ha tenido? Errores que he cometido dentro del emprendimiento. Bueno, quizás ya vamos a entrar un poquito más en detalle, pero quizás haber soltado un negocio muy temprano. Es decir, yo siempre he considerado que los negocios son como un bebé, ¿cierto? Y el bebé hay que llevarlo, hay que consentirlo, hay que alimentarlo, hay que enseñarle a gatear, luego a caminar y luego a correr. Entonces, así mismo pienso que son los negocios. Algún error que he cometido ha sido creer que ya nació el bebé, es decir, monté mi emprendimiento y que ya él iba a despegar, a aprender a gatear, a caminar, a correr y a volar solo. ¿Y cree que sí ha sido un error que nos ha costado? Nos prendieron esta sopladora, pero no importa. Bueno, hagámosle. ¿Cree que sí ha sido un error que le ha costado un negocio? Bueno, yo les voy a contar un ejemplo muy particular y fue un negocio que monté en Boquía junto con dos amigos más que nos graduamos del colegio. Sí. Y fue un parque de diversiones inflable. Entonces en algún momento nos reunimos, dijimos, venga, vamos a montar algo. Así de amigos, vamos a montar algo, vamos a echar para adelante los tres. Y dijimos, bueno, en un desayuno en una panadería muy famosa aquí en Armenia, dijimos, ¿por qué no montamos un parque de diversiones inflables? Es decir, que las diversiones pues sean inflables. Empezamos a averiguar, a investigar, ya teníamos el lugar que era una finca de uno de los socios pues, de este negocio, que es un muy buen lugar donde pasa mucho turista. Entonces empezamos a averiguar, internet, a ver quién fabricaba inflables aquí en Colombia. Cogimos los números, llamamos, cotizamos y en un momento dijimos, bueno, vamos para adelante con este proyecto, viajemos. Eso era en Bogotá. Sí. Adicional a eso dijimos, venga, pero si tenemos un parque de diversiones, pues necesitamos la gente donde consuma, donde pueda comer, donde pueda tomarse algo. Entonces dijimos que en un contenedor íbamos a montar nuestra tienda o restaurante. También cotizamos eso lo mandamos a hacer a Ibagué. El caso fue que un día arrancamos con 1000 ilusiones, con plata ahí en el bolsillo para esto. Paramos en Ibagué, negociamos el contenedor para que nos lo fabricaban, nos lo entregaban acá, ya instalado, con todas las conexiones eléctricas y bueno, todo lo que... ¿El contenedor era para qué? Para montar el restaurante ahí. Esa era la central, pues. Exactamente, el restaurante y la taquilla también. Entonces era en un lado era el restaurante y en otro lado era la taquilla. Negociamos este contenedor, negociamos los inflables. Al cabo de un mes más o menos empezaron a llegar las cosas, empezó a llegar el contenedor, empezaron a llegar los inflables. Empezamos con 4 atracciones. Sí. Palo Loco, Toro Mecánico, Bumper Balls, que son esas bolas inflables que uno se mete y se estrellan entre sí. Y no recuerdo el nombre,
pero Eran como los brinca-brincas, ¿o no? era Eso como fue unos después. brinca-brinca con elásticos y las personas se amarraban Sí. ahí y empezaban a brincar y dar vueltas en el aire y todo el tema. Bueno, llegó todo, abrimos el negocio, muy buena acogida, muy buena acogida. Empezamos con el restaurante, nosotros mismos éramos los que preparábamos ahí, hacíamos perros calientes, hamburguesas. Perros calientes desde ese entonces. Desde ese entonces hacíamos perritos calientes ahí y teníamos la taquilla que también era atendida por nosotros. Digamos que para atender las diferentes atracciones, pues necesitamos personal adicional para que nos colaborara con eso y estar pendiente pues de las personas que estaban haciendo uso de las atracciones. Entonces, pues bueno, digamos que nos ayudábamos o nos apalancábamos también con colaboradores que en su momento estuvieron con nosotros. Después de eso, digamos que el negocio muy bien, muy bien. Dijimos, venga, nosotros nos necesitamos organizar un poquito más y decidimos trasladarnos de donde estábamos al frente y ya íbamos a hacer encerramiento y todo el tema. O sea, en el mismo lote. En el mismo lote, ahí mismo, en el mismo lote, eso era como un parqueadero. Sí. Y nosotros estábamos, digamos que en un lado y decidimos pasarnos para el frente porque vimos allá que era más grande el lugar donde nos podíamos donde podíamos acomodar todo esto y pues íbamos a estar un poco más organizados. ¿Qué pasa? Que el contenedor pues era un contenedor que pesaba, no sé, 3 o 4 toneladas o no sé. Y eso ya estaba sobre bases. Entonces, también, ¿o no? claro, era muy pesado trasladarlo. Entonces nos tocaba dejar el contenedor ahí y bueno, ya buscar allá para donde íbamos a trasladar la taquilla y el restaurante, que finalmente eso lo pudimos. Sí. Entonces, después de todo eso, pues el negocio digamos que estaba sostenido, pero al trasladarnos al frente ya no fue tan bien. Y fueron varios factores, digamos, después de que ya acabamos el negocio, estuvimos analizando y fueron varios factores pues lo que afectaron allá. Uno, el clima, entramos en una ola invernal que duró 2 años, cosa pues que se dificulta para el turista bajarse y pues desplazarse a los diferentes lugares y especialmente a ese. Entonces nos empezó a bajar bastante el negocio. Quedó el contenedor allá y ahí viene una anécdota que también la puede contar usted, Sí. porque después de que nosotros nos pasamos al frente, el contenedor quedó Al y poco usted tiempo. llegó con una idea de negocio allá, que inclusive estuvo en el mismo lote y estuvimos trabajando, pues usted en su negocio y yo en el mío, Sí. pero en el mismo lote. ¿Qué fue lo que usted montó allá? Bueno, nosotros allá efectivamente así tal cual como usted cuenta, quedó pues el contenedor vacío y junto con un amigo mío, hermano de uno de sus socios, de su amigo, pues nos reunimos y fuimos al contenedor a mirar a ver, venga, qué podemos hacer, qué nos ingeniamos. Efectivamente pues hicimos como toda la tarea, salimos pues con una idea junto con otro socio estratégico que era un chef, que es un chef porque todavía pues vive. Ejerce. ¿Cómo? Y ejerce. Y ejerce también, exactamente. Desarrollamos un producto que la verdad, enamorados los tres de ese producto. O sea, era un producto bacano, era un producto distinto, era un producto rico que la verdad que todas las personas que lo probaron decían, la verdad, qué producto tan bravo. Entonces, eran específicamente unos conos de patacón verde, que eso ya lo conseguimos proveedores, todo para nosotros poder pues hacer eso. Y dentro de ese cono metíamos diferentes preparaciones, proteína, uno era con costilla deshuesada, con una salsa barbecue y con un mango biche, pero eso le daba un sabor espectacular y era increíble. Teníamos de trucha, siguiendo obviamente, que ya, como ya dijimos anteriormente, estábamos en boquilla, y boquilla pues digamos que mucha gente va buscando algo típico que es la trucha, entonces lo hacíamos nosotros también así, de pollo, de carne, bueno, eran diferentes productos. Nuevamente lo mismo, buscando la oportunidad en ese contenedor, que ese contenedor, mientras usted hablaba, yo me acordaba de él y era la verdad que no era un contenedor básico, o sea, no era una cosa que pusieron ustedes ahí, listo, no era un contenedor muy jalado que tenía 5 ventanas, yo no sé si se acuerda, que subían así, bueno, era casi que 360 la atención que uno tenía con ese contenedor, aparte de eso ustedes le hicieron segundo piso, entonces nosotros todo eso lo aprovechamos y digamos que también estuvimos ahí, entonces digamos que fue lo mismo, digamos que yo creo que usted también lo piensa así, no fue tanto un error que se cometió porque
porque digamos que todo estuvo muy bien hecho y ustedes tenían una cosa muy bien montada, nosotros dentro de nuestras posibilidades también teníamos algo muy bien montado, que fue el traspié que tuvimos, esa ola invernal que yo creo que si alguna de las personas conoce de pronto el Quindío, y más específicamente esos municipios que es Salento, que es Boquía, eso es una zona muy fría, es una zona muy montañosa, entonces se le agregaba que un aguacero impresionante fácilmente todo el día, entonces obviamente eso ahuyenta a la gente, y esa ola invernal hacía que el frío estuviese más pesado, entonces más o menos hacía que desde las 3 o 4 de la tarde eso no hubiese un alma ya, la gente corriéndole de pronto al frío o a la lluvia, o se ponía nublado, entonces complicado, fue una gran experiencia. Digamos que yo al principio dije una palabra clave que era, digamos que si uno se ha equivocado, si uno no se ha equivocado es porque no ha aprendido. Ahora digo esta otra palabra que también es muy importante, que es, digamos que el fracaso hace parte del proceso. Digamos que estos dos ejemplos fueron fracasos, pues porque no pelechó, digamos que no fue un negocio tal cual como lo estábamos esperando, pero que fue una experiencia, al menos en mi experiencia, gigantesca, que a mí siempre me ha gustado mucho, lo hablaba en el capítulo anterior, siempre me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la atención el modelo de restaurantes, de como este tipo de cosas, y finalmente en este momento estamos haciendo eso. Entonces ha sido fracasos de muchas experiencias. O sea que aquí se aplicaría el perder es ganar en el mundo del emprendimiento. Completamente, porque sabe otra cosa, fue mi primera experiencia como tal trabajando de verdad, eso fue hace exactamente 4 años, Macarena, la sobrina de Sí. nosotros tiene 4 años, Sí. o va a cumplir 4 años este año, bueno, fue hace 3 años y pico, 4 años, fue mi primera experiencia como tal en algo propio, pues porque nosotros desde hace años hemos trabajado, pero digamos que en algo propio, fue eso, fue la primera experiencia, digamos el primer choque contra el mundo real, digamos que nosotros era lo mismo, éramos nosotros tres los que hacíamos todos, pero pues digamos que tuvimos una persona que nos colaboraba, eventualmente una o dos personas, entonces fue la primera vez en donde tuvimos que soportar de pronto no una nómina porque era un trabajo de fin de semana, pero de pronto unos turnos a los que teníamos que vender, nosotros teníamos días que vendíamos, no sé, gracias a Dios nunca nos blanqueamos, pero pues eran días de 20.000 pesos, 25.000 pesos, entonces era difícil, entonces era un mundo desconocido que me entró y yo creo que me dio más que dolores de cabeza, tristezas o lo que sea, exageradamente enseñanzas. Entonces, yo creo que lo mismo aplica para Bueno, usted. no, yo con eso una anécdota y era a nosotros en cierto momento, como nosotros eran varias atracciones, nosotros teníamos que llevar colaboradores, por lo menos 4 o 5. Más grande. Y hubo sábados que nosotros nos vendimos 5.000 pesos, ni siquiera para cubrir la nómina, ni siquiera para cubrir la nómina, porque era el aguacero tan impresionante que pues no llegaba la gente, obviamente no iba a llegar la gente con eso. Yo le quiero hacer una pregunta, y es una pregunta reflexiva, y es, pues una pregunta que se escucha bastante por ahí, es, ¿el emprendedor nace o se hace? Yo hago esa pregunta porque, pues, hay mucha gente de pronto que en cierto momento se ha acercado a mí y me ha dicho, yo quisiera emprender, y yo quisiera, y yo quisiera, y yo quisiera. Y ayer estaba tomando tinto con uno de de los que fueron mis socios en ese parque, y llegamos a la conclusión que emprender de verdad no es para todo el mundo, y está bien, o sea, no es que está mal y no es que todo el mundo tenga que emprender, porque pues no, o sea, no es así, no todo el mundo tiene la misma berraquera, o no todo el mundo, digamos que tenemos capacidades diferentes, y no Total. con esto estoy diciendo que el que emprende es más berraco que el que trabaja para una empresa, porque hay gente demasiado tesa trabajando para compañías Completamente. y hacen un trabajo excepcional. Pero entonces vuelvo a la pregunta, es, ¿considera usted que el emprendedor nace o se hace? Esas preguntas corchadoras, pero yo la verdad considero, digamos, es ambiguo, pero no, yo la verdad considero que requiere de las dos partes. Se nace, pero también se hace. Por ejemplo, por contar alguna historia rápida, nosotros venimos de una familia pues antioqueña,
muy emprendedora, pues son santuarianos, pues que yo creo que a nivel nacional son muy bien conocidos. Entonces digamos que hemos tenido de pronto esa vena de emprendimiento desde que nacimos, que siempre es como montando negocio, pues por ejemplo tenemos nuestro papá pues y tíos que siempre toda su vida han sido emprendedores, siempre se han rebuscado con lo suyo. Entonces digamos que por esa parte siento que nosotros nacimos de pronto como con esa vena de emprendimiento, que no lo es todo, porque listo, toda mi familia fue emprendedora, pero también se hace. Entonces se hace en qué aspecto, en que emprender no es solamente venga yo pago, venga yo abro, venga yo, sino que son muchas cosas, es aprender a ser un líder, y ser un líder no es venga yo mando, venga hágame esto, sino que es saber decir las cosas, saber liderar un personal, una empresa, saber tomar decisiones. Entonces, la verdad, pues yo consideraría que es parte de las dos. Es difícil la pregunta, pero considero yo que es eso. Usted que hablaba con su socio, ¿qué dice usted? Que nacio se hace. Bueno, definitivamente pues también estoy de acuerdo que quizás pueda ser algo de las dos. Sin embargo, yo digo que uno se va haciendo a raíz de las experiencias que va viviendo pues a lo largo de la vida, ¿cierto? A lo largo de lo que uno va viendo cuando uno va creciendo, lo que uno va viendo en los familiares, en los amigos, en personas. Entonces, pues yo si tuviera que dar una opción, sin decir las dos, yo diría que el emprendedor se hace. Sí. Y eso pues es una respuesta pues que cualquiera de las dos puede ser correcta, o sea, es simplemente un tema subjetivo de cómo cada quien qué considera. Exactamente. ¿Cierto? Exactamente, así es. Bueno, ahí hablamos el tema del clima, que no pudimos con esos negocios, terminamos. Bueno, sabe que hay otra cosa importante que no dijimos de eso, que yo creo que también fue un factor importante, y es que no era un negocio de todos los días, que claro, eso es otra cosa muy importante, era un negocio de fin de semana y festivos. Claro, eso funcionaba sábados, domingos y lunes festivos. Exacto. Ustedes no abrían viernes tampoco. Nosotros no habíamos viernes. No, que algo aprendí de eso y admiro a las personas que tienen negocios de fines de semana, pero yo digo, muy duro, en este momento que no volvería a montar un negocio que dependiera solo únicamente de los fines de semana. No, muy duro. Porque pues va a pasar que, por ejemplo, hay cosas que uno no puede controlar y es el clima. Nos pasó allá, no podíamos controlar el clima, dependíamos de los sábados y los domingos y pues tristemente nos llovían sábados y domingos, entonces pues no pudimos prosperar el negocio. Las ideas fueron muy buenas, los conos muy buenos, esos conos de costillas demasiado buenos. Ojalá algún día pueda volver a abrir ese negocio y pues que la gente tenga la oportunidad de probar, si no tuvieron la oportunidad de probar allá arriba, porque de verdad eran bastante buenos, era un producto supremamente ganador. Pero bueno, son cosas que en ese momento nos costaron el negocio. Otra anécdota corta fue, nosotros ya teníamos los perros, ya teníamos los perros calientes, y entregaron 2 locales al lado de nuestro punto de la Gran Colombia, entregaron un local y lo abrieron para arrendar. Nosotros lo tomamos y dijimos, bueno, vamos a montar algo acá. Montamos una taquería mexicana. Productazo también. Delicioso. Inicialmente estábamos entre una salchipapería o una taquería. Dijimos, vámonos por la parte mexicana. César, pues, quien fue mi socio en los PRI. Inicialmente, correcto. Conocí a alguien en Bogotá, una persona que era taquero. Mexicano. Y bueno, hablamos con él, dijimos, órale, güey, vamos a montar una taquería, necesitamos que nos ayudes. Nos lo trajimos acá, estuvimos 2 semanas con el hombre, nos montó la carta, los productos. Bueno, fue una locura eso, porque inicialmente teníamos un personal, empezamos a capacitar esas personas, y a lo largo de una semana, una de esas personas dijo, yo no trabajo más, y se fue. Entonces perdimos esa semana de capacitación, en donde pues estábamos cubriéndole todos los gastos viáticos y adicional capacitación al cuate este. Y bueno, consiga personal nuevamente. El caso fue que, palabras más, palabras menos,
empezó el negocio, eso fue un Muy boom, bien. la gente, el negocio iba volando hacia Hicieron arriba, creció dinámicas hartísimo, bacanas. hicimos planes de actividades, pues activaciones en el punto, llevamos cantante, bandas mexicanas, regalamos tequila, hicimos El all you can eat, intentamos de todo todo. lo que pudimos durante los 2 primeros meses. Después de esos 2 meses, como el negocio iba en crecida, nosotros dijimos, no, pues ya el negocio va bien, ya teníamos el negocio de los perros calientes que digamos que ya lo teníamos establecido, ya el negocio iba andando medianamente solo. Dijimos, no, los tacos ya también. Con 2 meses de apertura. 2 meses de apertura, contratamos pues personas que las fuimos capacitando y soltamos el negocio. Dijimos, no, esto ya anda solo. Pues a lo largo del tiempo, no pasaron más de 2 meses, después de que nosotros decidimos soltar el negocio, pues soltarlo un poco, cuando el negocio empezó en picada hacia abajo, intentamos ya hacer promociones, Taco Tuesday, bueno, diferentes promociones y no pudimos levantar el negocio. Ahí nos dimos cuenta, muy tarde ya, que habíamos cometido un error y había sido entregar el negocio, la anécdota al principio, a los colaboradores. Ellos estaban nuevos también, pues digamos que ellos estaban bajo las directrices de nosotros. Claro. Nosotros éramos la cabeza, pero en este negocio la cabeza se fue. Quedaron ausentes ellos, quedaron solos, ellos defendiéndose como se pudieron defender. Y bueno, finalmente el negocio sí acabó. De verdad fue un negocio que me costó y me dolió cerrarlo porque pues era muy bueno, el producto era bastante bueno, quedó muy bonito decorado y ambientado. Mucho. Pero cometimos un error muy grande y fue soltar el negocio. Entonces, pues como anécdota esto me dejó, y es que, ¿cómo es que dice? El buey engorda al ojo del amo. Creo que Sí, es así. no me lo sabía. Entonces, pues hombre, si usted tiene negocio, llévelo ahí, está bien, usted no tiene que estar 24/7 en el negocio, pero esté presente en el negocio, no tiene que estar de manera presencial, ¿No? Saber qué está pasando. pero qué está pasando, haciendo estrategias, sepa cómo va su negocio, sepa los números, porque si usted no sabe eso, pues, mejor No, dicho, se ahí fue sí a dicen, ciegas. va de culos para el estanco. Y eso nos pasó, nos dimos cuenta demasiado tarde, nos tocó entregar el local, perdimos ahí la inversión, pero bueno. Siguiendo hablando de esto, de los errores que casi nos cuestan el negocio, y hablando propiamente ya de nuestro negocio, que es el de los perros calientes, antiguamente llamado los perros del PRI, ahora llamado los PRI, han habido errores que nos han podido costar el negocio, ¿cierto? Entonces, pues como los que están viendo ya saben, inicialmente estaba asociado con César. En cierto momento, nosotros decidimos hacerle ese cambio a la marca que ya les contábamos, remodelamos los puntos, pero estábamos, nueva imagen, todo. Pero estábamos un poco alejados del negocio y acabamos de hablar de eso, o sea, nosotros como cabeza del negocio tenemos que estar ahí presentes, los negocios no se pueden, por más estables que estén, no se pueden soltar del todo. Y el negocio, yo digo que entró como en una cueva en donde no daba y no quitaba, pero estaba ahí. Decidimos abrir un tercer punto en el centro, sí, en donde aceptamos por 15 metros cuadrados pagar casi el triple de lo que pagábamos de canon de arrendamiento en los otros sitios. Puntos. Y dijimos, no, esto aquí va a ser una belleza, vamos a vender como un berraco. Pues nos equivocamos escogiendo ese punto nos estaba absorbiendo los recursos tanto de Gran Colombia como de Naranjos, que usted estuvo en parte de cuando estábamos... Ya casi que en la toma de decisión exactamente. De la decisión que se tomó. Entonces, pues digamos que usted tuvo la oportunidad de estar cuando teníamos abierto el centro y cuando tomamos la decisión de cerrarlo y bueno, y entregarlo y todo este tema. ¿Cuál considera usted que pudo haber sido un error de nosotros, porque esa decisión de abrir ese tercer punto no la tomó usted, sí, ni participó, porque pues no estaba como socio en ese entonces, pero cuál
viendo desde afuera, ¿cuál considera usted que pudo haber sido algún error que nosotros hubiéramos cometido? Vea, yo creo que hay algo muy claro y yo dentro de esa de pronto mala decisión también me incluyo. ¿Por qué? Porque listo, puede que de pronto la decisión de tomar ese punto de pronto no haya sido la decisión que la va a sacar del estadio. No lo sabemos. Digamos que en este caso fue un fracaso necesario o innecesario, que fue fracaso, pero que tampoco lo sabemos por lo que el negocio en realidad duró muy poquito. Ese punto duró ¿cuánto? 3 meses, 4 meses, muy poquito. Entonces, por eso digo yo que también en parte fue una decisión errónea también por parte mía, porque cuando se ingresó, digamos que tampoco se hizo, y es a lo que voy, que creo que de pronto el error que se hizo fue abrir el punto y ponerlo ahí, de pronto no hacerle un trabajo adicional, sea como de mercadeo, de sea de activación. inauguración, sea digamos que nosotros hicimos algunas tareas básicas. Por ejemplo, un día fuimos a caminar gran parte del centro, volanteando, regalando mini perros, pero creo que ese trabajo tuvo que haber sido mucho más constante, que no sabemos si iba a funcionar o no. En este momento es una incógnita. La respuesta que tenemos es que no funcionó, principalmente por cómo venía el negocio que estaba en esa cueva que usted menciona. Entonces, ¿qué pasa? Nos tenía en estrés, porque en realidad nos tenía en estrés que los otros puntos estuviesen estables, no dando ni quitando, pero teníamos esa carga del centro que era 3 veces más a los otros 2 puntos que teníamos, que era lo que dé o lo mínimo, todo lo tenemos que dar para allá, hasta incluso ocasiones que tuvimos que sacar del bolsillo, venga, vamos a aguantar más, y tras muchas conversaciones pues se tomó la decisión, pero yo creo que se basó más en eso, en abrir el punto, ponerlo y hágale, literal, mire a ver qué pasa. Que mucha gente de pronto que no ha tenido la oportunidad de emprender, creen que emprender es muy fácil, que es tener hágale plata en el bolsillo o ir a pedir plata prestada, ir a comprar unas cosas, montar, poner bonito y ya, y eso se vende solo, ¿cierto? Porque nosotros, pues, digamos, tendemos a ver el resultado. Yo veo empresas como Coca-Cola, que yo las veo gigantes y, o sea, no analiza uno como todo ese proceso claro. que han pasado todas esas compañías. Por ahí viendo algo de historia de esa compañía, el primer año creo que vendieron una lata de gaseosa. Imagínese. Una gaseosa. Y pues no llega uno a imaginarse de cómo de vender una lata gaseosa al año, pues venden ahora millones de unidades y están esparcidos Miles alrededor de del millones, mundo. digo yo. Entonces, pues bueno, este camino de emprender es arduo y escamoso, es un camino bastante chévere, bastante retador. Y tengo una frase, bueno, o no sé si sea frase, pero sí una enseñanza de todo esto, de los errores que quizás han costado negocios o casi cuestan negocios, y es ese miedo que le da a uno fracasar en los negocios, en los emprendimientos. Creo que es la gasolina, el café o el Red Bull o el Monster que lo mantiene a uno vibrante y atento para que esto no se vaya a quebrar. Así Entonces dice, pucha, eso no me puede quebrar ni por el berraco, este negocio yo lo tengo que sacar para adelante. Eso es ese miedo al fracaso que lo mantiene a uno con esa chispita. ¿Y qué más hago? ¿Y qué más hago? Entonces, yo digo que al fracaso no hay que tenerle miedo, pero respeto. Sí hay que tenerle respeto, exactamente, concuerdo en eso. Hay que tenerle bastante respeto, pues porque la verdad es bastante triste fracasar, pero yo creo que es un mal necesario. O sea, de verdad uno necesita fracasar para poder aprender de los errores que se cometieron, retroalimentar eso y en un siguiente emprendimiento o en un siguiente negocio que vaya a montar, pues ya sabe qué es lo que no tiene que hacer o qué es lo que tiene que hacer de más para que ese negocio, ese emprendimiento vaya para adelante. No sé si tenga más para aportar. Yo sí quería decir y quería invitar de verdad a los emprendedores de la zona que se quieran unir a este nuevo proyecto, que nos escriban sin pena, de verdad, pues digamos que no sé, seguramente no lo sabrán, pero
a mí esto de las cámaras pues no me gusta nada, es de verdad un Cero. esfuerzo bien grande que Gigantesco. estamos haciendo, pero sí me interesa mucho, y supongo que a muchos de los que están tomando el tiempo para ver esto, es conocer la historia de las demás personas, cómo han podido sacar su emprendimiento adelante. Chévere compartir esas experiencias con la gente y que la gente pues se pueda tomar esto como catapulta para sea iniciar su emprendimiento o para seguirlo creciendo. Entonces, si ustedes tienen Así es. un negocio, un emprendimiento, una empresa y quieren venir a colaborar con nosotros, estamos abiertos, no vale absolutamente nada. A sentarnos a tomar un cafecito y un cafecito, una sodita y, como había dicho mi hermano en una historia que usted montó, sentémonos a hablar mierda un ratico y a contar a la gente cómo la está logrando usted, cómo lo ha hecho. Sí, así tal cual. El camino del emprendedor es satisfactorio. Yo creo que esa es la palabra que centra este capítulo, y aparte de todo que el fracaso hace parte del camino. Entonces nada, seguir para adelante, seguir haciéndole con convicción, y aquí nos vamos a seguir viendo, seguir hablando mierda. Ya en los próximos capítulos, acá por ejemplo estaba maquineando una idea que la voy a decir de una vez para que no se nos olvide. En este momento estamos hablando de errores o fracasos que se ha tenido en el camino y que casi que nos han costado el negocio. Entonces ahora vamos a decir cuáles son esos aciertos, cuáles son esas ideas o esos pequeños detalles que uno muchas veces no ve o no de pronto no vislumbra, que uno dice, venga, esto sí va a tener un buen efecto, que he tomado esas decisiones y han llevado el negocio para arriba, a crecer. Chévere. Hay otra cosita que ya para cerrar este episodio, tenemos en planes, es un producto nuevo que pues no vamos a dar detalles de absolutamente nada, pero yo sé que les va a encantar. Estamos trabajando en él. Vamos a intentar revolucionar esta ciudad, vamos a ver. Y bueno, aquí vamos es para arriba y para adelante. Entonces, nada, síganos apoyando, suscríbanse en el canal de YouTube que se llama Los PRI. El podcast de Los PRI. El canal se llama Los PRI, me parece. Y síganos en nuestras redes sociales, aparecemos como Los Perros del PRI, TikTok, Facebook, Instagram. Entonces, pues nada, lo esperamos como dicen los youtubers, suscríbete, dale like y comenta. Eso. Así tal cual. Entonces nos vemos en el tercer episodio. Gracias por escuchar este episodio. Listo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente. Perfecto.